Hey, qué rollo, qué tranza, qué pedo, qué show. Bienvenidos a Semiótica Tumbada, su canal favorito. Si no lo conocían, pasen a lo barrido. Mi nombre es Tati y como vieron en el día de hoy, hoy quiero hablar del eje. ¿A qué nos referimos los cineastas o en el audiovisual cuando decimos te saltaste el eje? ¿Para qué queremos conservar el eje? Bueno, ahora se los voy a explicar con un diagrama, pero primero les voy a contar por qué se los voy a contar. Resulta que estoy haciendo un cortometraje, un comercial para la serie en la que estoy buscando chamba y para mi chamba. Y al grabarlo me salté muchas veces el eje. Entonces dije, puta, es necesario que repase un poco lo que vi en la escuela. Y una vez repasado, dije yo, bueno, pues ya tengo esa información fresca, vamos a compartirla. Y aquí estoy. Entonces se los voy a explicar con un diagrama. Ahí les va. Fíjense, cuando nosotros estamos haciendo una narrativa visual, queremos que el espectador esté constantemente consciente de dónde están los elementos en la escena. Hay excepciones, hay momentos en los que no nos interesa que el espectador sepa ciertas cosas, que se confunda o ocultar la información. En todo caso, lo importante es que sea intencional y que nosotros decidamos cuándo y cuándo no. Porque muchas veces, como me pasó ayer, vamos a terminar creando una confusión de elementos cuando lo que nos interesa es que haya un flujo en la escena y que no haya confusión. Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Una conversación entre dos personas. Vamos a grabar una escena que implica que dos personas están conversando. Entonces, naturalmente, hago primero un plano general en el que muestro a los dos personajes y decido grabar desde aquí. Y aquí pongo la cámara. ¿Ok? Entonces, el plano que me sale aquí, lo voy a hacer con negro mejor, para no confundir. El plano que me sale aquí, pues sería uno aquí y otro aquí. Y se verían los dos, uno del lado. Uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Pero si yo agarro perdón. Cuando pongo la cámara aquí, ya marqué un eje. Aquí, a partir de ahora, todas mis cámaras tienen que estar de este lado de la línea. En verdad, podría estar aquí la línea, creo que la marqué aquí muy abajo, pero en general la línea se marca entre el personaje A y personaje B. Vamos a decir que el eje realmente es este, ¿no? Entonces, a partir de ahora tengo que poner la cámara de este lado del eje, porque si no, lo que voy a hacer es que en la pantalla se va a confundir el espectador. Y voy a poner un ejemplo práctico. Pongo aquí una cámara y pongo aquí otra cámara. ¿Qué voy a obtener de estos dos planos? Bueno, pues en este caso voy a tener el personaje a mi izquierda en primer plano y de espaldas, y al personaje B a la derecha en segundo plano y de frente, ¿no? En cambio, cuando me venga para acá, voy a tener de este lado al personaje rojo de primer plano y de espaldas, y aquí al personaje A, o sea, B y A, de frente, de segundo plano, ¿no? Entonces, si yo alterno entre este plano y este plano, se siente natural, está todo bien, no pasa nada, la conversación fluye. Pero ¿qué pasa si yo de pronto decido que este es el plano en el que veo el diálogo del personaje rojo y el plano en el que veo el diálogo del personaje azul? Se me ocurre que voy a poner la cámara aquí, todo random, del otro lado del eje, ¿no? Entonces va a grabar desde aquí, igual y lo puse muy, muy abajo. Esto no está ayudando mucho a la claridad de la comunicación, yo lo sé, pero bueno. Aquí pongo la cámara, y ¿qué es lo que va a salir en esta cámara? Ok, pues en esta cámara vamos a tener al personaje rojo aquí, de primer plano y de espaldas, y aquí al personaje azul de segundo plano y de frente. ¿Ven el problema? Si yo cambio entre estos dos planos, parece que se voltean. Parece que están hablando al otro lado o que se giraron de espacio. Si yo alterno entre estos dos planos, se confunde el espectador porque no ubica dónde están, no ubica quién le está hablando a quién. De pronto uno está hablando hacia el otro lado en la pantalla. Yo sé que a nivel racional no tiene mucho sentido, pero a nivel sensorial tú lo que estás
recibiendo como información es que se giraron. Es que estas dos personas se voltearon de asiento y hubo una elipsis y no te entraste. Lo importante es mantenerlo aquí. Si nosotros nos mantenemos en esta línea imaginaria, todo va a salir bien. Y todo va a estar claro. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos interesa que no esté claro. A veces nos interesa que justamente perturbe o genere esa incomodidad o confusión dentro del espectador. Pero igual es en un momento de la conversación en el que justamente la emoción de los personajes se enturbió y queremos al espectador que mantenga esa turbiedad. Entonces nosotros cambiamos ese plano y entonces ahí sí que marcamos, digamos, una incomodidad, una irritación, una confusión en el espectador que acompaña el sentimiento de la escena. Ahora, ¿qué pasa cuando son 3 personajes? Si yo pongo un tercer personaje aquí. Bueno, en este caso se vuelve un poco más complejo. Hay varias reglas que te pueden marcar el por qué se cambia de un eje a otro y casi todas ellas tienen que ver con la acción o con la atención del personaje principal. Entonces muchas veces tendremos que definir si entre los 3 personajes hay un equilibrio o haya un par de personajes que sean especialmente protagonistas en esa escena. Si por ejemplo definimos que C y B son los personajes protagonistas, el eje principal va a ser el eje 1 y el eje 2 se va a quedar como un recurso para utilizar en algún momento de la escena que sea importante el personaje A. Pero en todo caso, lo que vamos a respetar es el primer eje. Va a haber como una jerarquía de ejes. No me quiero meter demasiado ahí porque, como les dije, ayer me equivoqué haciendo una escena de un eje. Yo, digamos, inocentemente lo di por supuesto, no lo tomé en cuenta a la hora de grabar porque es algo que yo tenía más en cuenta cuando había 2 personajes. Pero, aprendizaje de ayer, me di cuenta de que no es solamente con 2 personajes, también es cuando hay un personaje y un elemento, ¿no? Si estoy, por ejemplo, manteniendo la atención en este caso era una computadora. Yo estoy meditando y de pronto tengo que ver la computadora y al momento de marcar la relación entre esos 2 elementos, también estoy marcando un eje, como si la computadora fuera otro personaje. Entonces hay muchas escenas en las que yo miro la computadora y de pronto se ve mi mirada, entonces se hace como un plano contra plano entre la computadora y yo, la pantalla y mi cara. Hay momentos en los que salté el eje y entonces parece como si toda la habitación se hubiera girado o como si la computadora estuviera volteada. O sea, no tiene mucho sentido y voy a tener que regrabar las escenas y no se puede arreglar, por si se les había ocurrido en medio del video, simplemente volteando la imagen en horizontal, porque también estás cambiando toda la luz y estás haciendo pues ahora sí como si estuvieras moviendo el sol, ¿no? O sea, sí es medio confuso, es un dolor de cabeza para los primeros rodajes de los alumnos de fotografía y de montaje. Provoca discusiones largas, pero realmente es algo que se va agarrando con práctica. Digamos, se te va metiendo en la intuición y vas diciendo, no, la cámara tiene que ir aquí y no allá. Y cuando la mueves y cuando saltas el eje, cada vez lo haces con mayor intención. Por lo tanto, ganas bastante control sobre la emoción del espectador, ¿no? Recuerdo que me dieron una clase en montaje que fue específicamente de ejes, en donde nos metimos ahí digamos, a explicar todas las condicionantes que podrían alterar la decisión del salto de eje en una escena de 3 o más personajes. Y recuerdo esa clase bastante compleja, un poco fuera de mi acceso, porque yo siento que no estaba tan metido en montaje en aquel momento. Ahorita tampoco, pero bueno, digamos que los ejes más complejos son para gente clavada. Esta regla de 2 personajes o un personaje y un elemento te van a ayudar el 80% de los rodajes. Entonces, digamos que
como regla, como repaso y como conclusión, cuando pongamos a dos personajes o un personaje y un elemento y coloquemos la cámara, el eje se tiene que marcar en la línea recta entre esos dos elementos. Y la cámara tiene que estar de un lado o del otro. Y ya está. Y si lo quieres mover, puedes moverlo perturbando con un corte o puedes moverlo de forma suave. Por ejemplo, si yo tengo la cámara aquí, podría mover este plano a este plano si dentro del plano se viera ese cambio, ¿no? Porque entonces yo estoy mostrando al espectador cómo cambia el espacio. Le estoy mostrando en ese giro, le estoy siendo claro en cuanto a la información. También, si yo de pronto decido grabar un plano desde arriba o un plano neutro en el que solo se ve un detalle de un objeto y reseteo de alguna forma la percepción del espectador, ahí también podría cambiar de eje de una forma más sutil. Aunque de todos modos se notaría un cambio en la escena, no sería un corte perturbador. ¿Se entendió más o menos? Si hay algo que haya quedado que no haya sido claro, si hay algo que no hayan entendido, por favor déjenme en su comentario y así me sirve que repase un poquito más, porque lo de ayer fue terrible. Nos vemos, chao.